Ley de cosenos y senos. Ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre navegación. Dice que un avión vuela de Fort Myers a Sarasota. Es decir, vuela desde Fort Myers a Sarasota una distancia de 150 millas y luego allí en Sarasota da una vuelta, un ángulo de 50 grados y vuela hacia Orlando, una distancia de 100 millas. Primera pregunta, ¿qué distancia hay entre Fort Myers y Orlando? ¿Cuál es la longitud de esta línea acá? Y la segunda es, ¿qué ángulo debe virar el piloto en Orlando? O sea, cuando el avión ya está acá, ¿cuánto debe girar el avión para regresar de Orlando a Fort Myers? Este es mi ejercicio. Antes de empezar a resolverlo pues, de forma más rigurosa el ejercicio, siempre se recomienda resolver lo que se pueda resolver, o sea, cosas sencillas. Por ejemplo, si es necesario hacer un teorema de Pitágoras, que es fácil, que se puede hacer ángulos, o sea, cálculos sencillos. Es recomendable hacerlos antes de hacer cálculos más complejos, pues complejos entre comillas, como la ley de senos y de cosenos. Entonces acá, en este triángulo, creo lo más fácil pues, que se puede conocer ahora es, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, antes voy a hacer un poquito de espacio, voy a quitar este 100 millas, lo voy a poner acá. 100 millas, recuerden, es la distancia desde Sarasota a Orlando. Y aquí que puedo conocer fácilmente este ángulo acá, porque este ángulo es el suplemento, o sea, lo que le falta a 50 para hacer 180. Entonces fácilmente ese ángulo es de 130 grados, que es un ángulo interno de este triángulo. Recuerden, trabajamos pues con triángulos internos, en triángulos, ¿no? Y bueno, y también vamos a ponerle de pronto nombre a los vértices, a las ciudades, que es que así de pronto me queda más fácil. Vamos a poner Fort Myers A, Orlando B y Sarasota C. Y pues por ahora no puedo calcular nada más así de forma fácil, entonces ya podemos empezar con cálculos un poco más complejos. Entonces vamos a plantear la ley de cosenos. Recuerden que la primera pregunta es la distancia de Fort Myers a Orlando. Entonces voy a plantear ley de cosenos para hallar este lado, o sea, el segmento AB. Entonces empieza. Recuerden que es el lado que me piden al cuadrado. Entonces, el segmento AB al cuadrado igual. Entonces, ¿cómo se plantea la ley de cosenos? Entonces pongo los otros dos lados al cuadrado, o sea, 150 al cuadrado más 100 millas al cuadrado. Bien, ahí que sigue, menos 2 veces ¿qué? La multiplicación de los mismos, pero no al cuadrado, o sea, menos 2 veces 150 por 100. Y a su vez, este último término lo multiplico por ¿cuánto? Lo multiplico por el coseno. ¿Por el coseno qué? ¿Por cuál coseno? Por el coseno del ángulo que es opuesto a este lado. O sea, este lado es este AB y el ángulo opuesto a este lado es este, de 130 grados. No el de 50, el de 130 porque estoy hablando de triángulos y hablamos de ángulos internos, siempre, no se les olvide. Entonces coseno de 130 grados. Aquí pues bueno, no nos vamos a desgastar haciendo las operaciones, pues todo esto se hace a mano, en calculadora, etcétera, pero pues eso es lo de menos. Hacemos los cálculos y nos da que el segmento AB al cuadrado es aproximadamente 51.783,63 millas, pero está al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Propiedad uniforme, raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, y se obtiene que el segmento AB es aproximadamente 227,56 millas, y esa es la distancia que hay desde Fort Myers a Orlando. Fácil, con ley de coseno salió directo y muy sencillo. Bueno, pasemos a la parte B de la pregunta rápidamente. Recordemos la pregunta. Dice, ¿qué ángulo debe virar el piloto en Orlando para regresar a Fort Myers? Entonces el piloto del avión ya está acá en Orlando. Entonces digamos que sigue esta misma línea, o sea, sigue esta misma dirección. Entonces cuando llegue acá a Orlando debe hacer este giro así para poder llegar a Fort Myers. O sea, debe hacer como este giro, algo así, lo que está en rojo. Llega acá y da la vuelta así. Y ese es el ángulo que me están pidiendo. Entonces debo calcular ese ángulo. Bueno, pero para calcular ese ángulo
Recuerden que siempre trabajamos con ángulos internos porque voy a trabajar con este triángulo, ¿no? El triángulo ABC. Entonces voy a trabajar con este triángulo morado que vamos a decir que se va a llamar alfa. Si yo calculo alfa, pues fácilmente puedo conocer el rojo. Si alfa es, no sé, 60 grados, pues el rojo ¿cuánto es? 300, que es lo que me piden. Entonces hallo el morado y fácilmente obtengo el rojo con una resta. Entonces vamos a hallar el ángulo alfa. Para ello vamos a hacer uso de la ley de senos, vamos a ir de forma rápida con dos fracciones y se va a plantear de la siguiente forma. Vamos a decir que el seno de 130 grados es ¿a qué? O sea, está sobre ¿qué está? Sobre el lado opuesto, o sea, 227,56. Y eso lo hacemos igual a ¿qué? A mi pregunta, en este caso alfa, que recuerden ángulos internos del triángulo, entonces seno de alfa es ¿a qué? O sea, ¿sobre qué está? Sobre el lado opuesto, sobre 150. Listo, me quedó planteada mi ley de senos. Ya sencillamente, ¿qué se debe hacer? Despejar seno de alfa. 150 está dividiendo, lo paso al otro lado del igual multiplicando. Recuerden que esto lo hacemos así de que se pasa para acá, se pasa para allá. Eso es una forma de hablar rápida, pero en realidad estamos haciendo propiedad uniforme con operaciones inversas. Entonces, para que seamos un poco más técnicos. Y acá entonces 150 está multiplicando el seno de 130, hacemos la multiplicación y el resultado se divide entre 227,56. Hacemos esta operación y nos da que es aproximadamente igual a 0,5. Entonces el seno de alfa es aproximadamente 0,5. Como necesito alfa, entonces ¿qué hago? Entonces el seno está multiplicando a alfa, entonces el seno lo paso a dividir, me queda 0,5 sobre seno igual a alfa, ¿cierto? Terrible, terrible decisión. Esto es lo que en matemáticas se conoce no como un error, sino como un horror. Esto no se puede cometer. Precisamente lo hice, o sea, lo dejé que se viera, dejé que se cometiera el error para que nos percatemos de que eso no se puede cometer. Eso, o sea, eso, memorices en esto para que no lo vuelvan a repetir nunca. Eso es uno de los grandes horrores en las matemáticas, sobre todo en funciones trigonométricas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sí se hace? Más 0,5 sobre seno. ¿Seno de qué? ¿Seno de 0? No. ¿Seno de 1? No. La función seno tiene que tener un argumento. Y aquí no tiene nada. Entonces, o sea, esto por donde se vea, esto es horrible. Esto no se comete. Vamos a hacerlo bien. Vamos a quitar 0,5 sobre seno igual a aproximadamente igual a alfa. Entonces, ¿cómo se debe despejar bien esta ecuación para que alfa me quede solo? La función seno se plantea la función inversa al seno, o sea, cuando quiera despejar alfa, cuando está junto al seno, se hace así, se utiliza la función arcoseno, ¿sí? ¿Cómo así? Da que tengo alfa acá y necesito pasar el seno, entonces no lo paso dividiendo al seno, sino que utilizo la función inversa al seno, y la función inversa del seno es la función arcoseno. Esta función arcoseno me pregunta lo mismo que me pregunta esta. ¿Cuánto debe valer alfa? De forma tal que el seno de ese ángulo sea 0,5. Esto me está diciendo lo mismo. Arcoseno de 0,5 me está hallando el valor que debe tomar el ángulo de forma tal que el seno de ese ángulo me dé 0,5. La misma pregunta, la misma cosa. Pero es diferente arcoseno que 0,5 sobre seno. Ojo, pues no se nos olvide. Y esto lo metemos en la calculadora como shift, o más bien seno a la menos 1 de 0,5. Y si calculamos, es más, algunos lo podemos recordar. ¿Qué ángulo, seno de qué ángulo me da 0,5? 0,5 es lo mismo que un medio, ¿no? De pronto acordamos, si no, pues con calculadora, pero es preferible recordar ángulos notables, que en este caso sería 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5 o un medio con arcoseno. Y entonces ya tenemos alfa, ya acabamos. Si alfa es 30 grados, entonces este ángulo rojo, el ángulo B, es de 330 grados. Y eso es lo que debe virar o girar el avión en Orlando para llegar a Fort Myers.